Buenas noches a los valientes que han venido contra viento y marea. Hoy vamos a hablar de Macbeth, que es un personaje muy controvertido y central en la obra de Shakespeare, en particular porque el acto segundo, el diálogo entre Macbeth y Lady Macbeth, me parece a mí, no solo a mí, que es uno de los diálogos dramáticos más grandes de la tragedia universal. Y esto ha creado, para comprender la obra o para comprender aquellos puntos que yo quisiera hoy iluminar, ha creado una molestia. Es decir, es tan potente ese diálogo que prácticamente el resto de la obra se lee en función de ese diálogo. Y hay varias partes de esa obra que si yo tomo el diálogo ese como excluyente, como criterio excluyente, me encuentro con un problema que se me va en otras partes que hoy vamos a tratar de demostrar que son tanto o más importantes que ese diálogo. Además, hay otro problema que es aplicar una lectura de género a la obra. Si uno parte de ese diálogo, se torna complicado dado el rol tan central que tiene Lady Macbeth. Si bien no es el tema mío, pero si uno lee la obra al revés, es decir, lee el capítulo quinto, el acto quinto, el cuarto, o sea, si uno lee la secuencia al revés, el rol de Lady Macbeth es completamente diferente, completamente distinto. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Es un rol mucho más apagado y en particular ese rol nos permite preguntarnos si Lady Macbeth no fue manipulada por su marido. Con lo cual, lejos de ser ella quien incita, en ese diálogo tan importante, tan central, lejos de ser ella quien incita, es exactamente al revés. Es él que la manipula para que ella le dé una suerte de pil de inmunidad y descargar la responsabilidad en otra persona. No es el tema que yo voy a abordar hoy, porque no es el tema mío, es la figura del mal, el tirano como agente moral, pero es una propuesta que hago porque me pareció que era interesante desconstruir un poco ese diálogo tan potente que tienen antes del asesinato de Duncan, en donde parece que ella es la incitadora. Leyendo la obra en conjunto, en particular del acto quinto, en donde ella aparentemente se suicida, según lo que da a entender el médico, y yendo para atrás, hay otro rol para Lady Macbeth, hay otra mirada que la exculpa e que incluso la pone como víctima. Pero esto no es central en lo que yo voy a tratar de exponer hoy. El tema es Macbeth, el tirano como agente moral. Esto puede sonar como una contradicción. Gracias, Sofía. No. ¿Querés que baje también luego el prolongador? ¿Le bajo también? Listo, perfecto. Bajo todo. Muchas gracias. Entonces, puede sonar un tanto extraño esto del tirano como agente moral. Macbeth es llamado tirano en varios textos, sobre todo en la segunda parte de la obra. Cuando yo me refiero a la segunda parte de la obra, me refiero a todo lo que sucede luego de la muerte de Banqueo, luego del asesinato de Banqueo y del intento de asesinato de su hijo que huye y no aparece nunca más en la obra. Es decir, cuando hablo de la primera parte de la obra es hasta el asesinato de Banqueo. Y desde el asesinato de Banqueo es la segunda parte de la obra. Bueno, en la segunda parte de la obra es llamado tirano. Yo hice un pequeño inventario, acá copié algunas de las, no voy a leerlo porque... Entonces busqué en el Oxford English Dictionary, que es el diccionario etimológico histórico de la lengua inglesa, y ahí dice que la palabra tirano en esa época tenía dos significados. Tirano era quien usurpaba el poder, o sea, quien llegaba al poder por un camino conspiratorio, conspirativo, y por otro lado, tirano es quien ejerce el poder en modo desmedido, desmesurado y sin límites. Entonces, estos dos significados de la palabra tirano van a jugar un poco en la propuesta que tengo para que ustedes consideren esta idea del tirano como agente moral. ¿De qué estamos hablando?
o en todo caso como agente inmoral, lo que ya lo pone en coordenadas morales. Recordemos, para hacer un resumen muy pequeño, en la clase anterior hablamos de Iago, y yo defendí la idea de que Iago era un caso de mal incondicional. Pero además traté de justificar el marbete incondicional en un sentido técnico. No es que no podemos explicar mediante algún condicional el comportamiento de Iago. No, es que al no tener un lenguaje común con el lenguaje que Iago tendría, al no tener una nomenclatura moral común con él, no puedo construir ningún condicional que me permita interpretar qué es lo que está haciendo. O sea, para atribuir a un agente la comisión de una acción determinada, tengo que entender por lo menos esa acción en mi vocabulario. Si yo en mi vocabulario no tengo una descripción de una acción que voy a atribuirle a alguien, ¿qué le atribuyo? Y eso es un poco lo que yo intenté mostrar en el caso de Iago. No es el caso de Macbeth. Con Macbeth hay un lenguaje moral común, solo que él toma posiciones malignas y nosotros lo juzgamos desde posiciones benignas, pero por eso digo el tirano como agente moral. Porque Iago no sabemos si es un agente moral o amoral. O sea, si se comporta fuera de un sistema de normas. No lo sabemos. Es decir, obviamente hay interpretaciones que lo pueden hacer entender como psicótico, pero yo ya dije en la primera reunión que en este seminario vamos a evitar toda lectura psicopatológica o psicosexual. No nos interesa. Porque nos interesa el concepto de agente moral. Los tipos, las figuras del mal entre como sin tipos de agente moral. Bueno, Iago era el agente incondicionalmente maligno. En el sentido preciso de que yo no puedo atribuirle la comisión de una acción porque no tengo nombre para esas acciones. No tengo una nomenclatura común con él. En el caso de Macbeth, me encuentro con dos Macbeth. Dos Macbeth hasta la primera parte de la obra y la segunda parte de la obra, donde hay un cambio importante en quién sea Macbeth, un cambio importante en el tipo de agente en el que estoy pensando, y entonces vamos a tratar de considerar estos dos momentos de la obra. Pero antes de entrar en eso, cuando hablamos de agencia moral, tenemos que hacer un distingo entre la agencia moral personal y la agencia moral política. Este es un distingo muy importante que tiene que ver con las teorías del poder soberano, las teorías descendentes del poder soberano, las teorías ascendentes del poder soberano. Cuando hablamos de un agente personal, sus motivos y las acciones que acomete son de autointerés o de heterointerés, pero él las decide, él las elige, el agente. Cuando hablamos de un agente político, estamos hablando de alguien que tiene una función en un aparato estatal. Puede ser un rey, puede ser un visir, primer ministro, consejero de Estado, cónsul en la República Romana, sátrapa en el Imperio Persa, pero es alguien que ocupa un rol definido por normas, es decir, un rol institucional. Entonces, un agente, cuando obra como agente personal, puede no estar actuando bajo instituciones. Un agente, cuando obra como agente político, está obrando bajo instituciones. Esto es muy importante tenerlo presente, porque vamos a ver en lo que yo les voy a proponer que el primer Macbeth es un agente político y el segundo Macbeth degenera en un puro agente personal. Y por esto se lo llama tirano en forma reiterada en la segunda parte de la obra. Pero entonces tengamos presente esta noción que es importante para entender lo que viene ahora en la obra. Yo quiero leer un fragmento que lo tengo y no lo voy a encontrar, como cuando busco algo no lo encuentro. No de Macbeth, sino de El Rey Lear. No, esto está más adelante. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver El Rey Lear con Macbeth? Bueno, van a ver ahora qué tiene que ver.
Shakespeare es tan grandioso que fragmentos chiquitos de sus obras iluminan. Ya encuentro. Esta guía tiene 50 páginas. Rey Lear, acto segundo, escena primera. Lo voy a leer y luego lo comentamos. Regan. Regan es una de las hijas mayores de Lear. Regan y Goneril son las dos hijas a las que Lear les deja parte de su reino. Crea dos reinos nuevos. Dice Regan, no creo en lo más mínimo que mi hermana sea capaz de incumplir su deber. Si ha contenido acaso, Señor, los disturbios de vuestros seguidores, ha sido por tan buena causa, y ahora viene la frase importante, y por razón tan poderosa que la exime de toda culpa. Razón tan poderosa que le exime de toda culpa a Goneril, que era reina de esa nueva entidad política que surge cuando el reino antiguo se parte en dos nuevos estados. ¿Y qué está diciendo acá Regan? ¿Y qué está diciendo Shakespeare por la voz de Regan? ¿Y qué pone en acto? Bueno, el surgimiento, la autoconciencia de lo que se llama en teoría política la razón de Estado. La razón de Estado que ha dado lugar a toda una teoría política llamada decisionista o con la palabra alemana Realpolitik. Realpolitik. ¿Se entiende? O sea, la razón de Estado es lo que nos permite entender mejor la diferencia entre la agencia personal y la agencia política. ¿Qué es lo que han hecho Regan y Goneril? Han roto los lazos familiares personales. Han actuado bajo la razón de Estado, que es la preservación de los reinos nuevos contra cualquier acto hostil, incluso de su propio padre. O sea, la lealtad filial desaparece ante la lealtad al Estado. Esta es lo que, en palabras de Regan, es la razón tan poderosa que la exime de toda culpa. Es el nombre de la razón de Estado. Hay una obra contemporánea con la de Maquiavelo, pero no es de Maquiavelo, que yo copié un fragmento, de Giovanni Botero. Giovanni Botero escribe un librito sobre la razón de Estado. Esto es del año 1593. Lo voy a leer. Razón de Estado es una noticia de los medios convenientes para fundar, conservar y engrandecer un señorío. Verdad es que, hablando sencillamente, abraza las tres partes susodichas, pero tomando el vocablo en su rigor y propiedad, parece que cuadra más a la conservación que a ninguna de las otras dos partes, y de ellas más a la amplificación. O sea, la razón de Estado tiene que ver con la lógica de una sociedad política, no con la lógica personal de los enlaces emocionales que tiene un agente particular. Entonces, cuando Goneril obra como reina, obra bajo la razón de Estado, que en el tiempo de Shakespeare se decía, tiene que contribuir a la fundamento, conservación y engrandecimiento de un señorío. Y dice el propio Botero, pero en primera parte, la preservación. Entonces, el padre va a romper los quinotos con una soldadesca medio borrachina, ¿y qué es lo que hace la reina? Lo echa patadas. No me importa si es mi padre, mi hijo o el Espíritu Santo. Yo, como reina, ejecutando la acción de Estado, o sea, obrando por la ley fundada por el rey que le dio el reino, o sea, la ley que vos me diste, pero que la ejecuto yo, chao, porque vos no sos más rey. Esto es muy importante para entender
el silogismo práctico que está en el pizarrón que ahora voy a explicar, que es lo que explica el asesinato de Duncan. Por contrario sensu a lo que es una lectura tradicional de la obra, el asesinato importante es el de Banqueo, no el de Duncan, por razones que ahora vamos a explicar, desde el punto de vista de una teoría de la gente. Entonces, la razón de Estado es lo que me permite explicar esta distinción entre el agente personal y el agente como agente político. Cuando los motivos o las acciones que va a emprender son por el engrandecimiento o la preservación del señorío. El reino, sí, por favor. ¿Puede ser que Elizabeth II de Inglaterra haya actuado con razón de Estado? Manera sí. Análoga? Sí. ¿Vos decís la reina Isabel, la que se murió hace poco? No. Isabel I, Isabel I. Sí, claramente, sí. Creo que mandó matar a alguno de sus parientes. Sí, claramente. Esto va de la mano de una teoría que yo acá ilustré con muchos textos, que es la teoría más elaborada, la versión más acabada de la teoría descendente del poder político, que se conoce como la doctrina del derecho divino de los reyes. Para ponerlo muy sumariamente, la teoría hierocrática sostenía que Dios le daba al Papa dos espadas, la espada secular y la espada eclesial. El Papa se quedaba con la espada eclesial y cedía en préstamo y bajo tutela la espada señorial a los nobles, a los reyes, a los príncipes, a los varones, a los que tienen poder. Pero, por ejemplo, el Papa instala el Sacro Imperio Romano Germánico, que dura 1000 años, se extingue en la época napoleónica, 1804. Dura 1000 años, desde el siglo X hasta el siglo XIX. O sea, todo el periodo más, digamos, más tardío de la Edad Media es una lucha constante entre los príncipes y el papado para adquirir autonomía del papado y soberanía propia. Eso es la teoría descendente papal o la teoría descendente romana, hierocrática. Es el papa, Dios, el papa, los príncipes y reyes. En la modernidad temprana aparece otra doctrina descendente, pero distinta, que es la teoría descendente dual. Dios le da al papa el poder eclesial, pero no el poder temporal. ¿Se lo da a quién? A los reyes. Ustedes van a tener textos de Bossuet, de Filmer, de Bodino, que justifican, hay toda una antología de textos que yo añadí acá, que justifican esta idea de que Dios le otorga a los reyes la plena soberanía política. Con lo cual, los reyes no deben nada al Papa, sino que tienen todo el poder en pleno derecho teológicamente hablando. Dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Uno es Enrique VIII de Inglaterra, que rompe con Roma y se nombra así cabeza de la iglesia inglesa, que sigue siendo católica en su teología. Recuerden ustedes que la iglesia anglicana cambia teológicamente con Isabel, no con Enrique VIII. La iglesia anglicana con Enrique VIII es católica, solo que cambia la jerarquía, la cabeza. Lo que sí va a pasar luego es que la teología anglicana se va a hacer crecientemente calvinista y ya entonces va a haber una teología distinta. Pero hay unos 40 o 50 años en que la iglesia anglicana es la iglesia católica, solo que no es más católica porque no obedece más al Papa. El otro caso es el de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, que en el siglo XVI ordena un ataque a Roma, el famoso saco de Roma, en el cual estuvo presente Pedro de Mendoza, nuestro querido Pedro de Mendoza, que además robó bastante dinero en ese caso con el que financió su expedición para la primera fundación de nuestra ciudad capital. ¿Sí? Pero Pedro de Mendoza fue uno de los que entró en Roma a saquear, robar y violar y matar si cabe. Entonces, estos dos episodios nos muestran un tipo de monarquía diferente a la monarquía antigua.
un tipo de monarquía que podemos llamar moderna, y que es la antesala del surgimiento del orden político posterior a la Paz de Westfalia, en la cual hay Estados-nación que son los que hoy conocemos. Entonces son coordenadas para entender qué es lo que Macbeth hace o va a hacer. Acá hay un silogismo práctico que tiene unas premisas y una conclusión. Este silogismo práctico se funda en el primer encuentro que tiene Macbeth con las brujas. Entonces vamos a hablar un poquito de las brujas porque son personajes inquietantes. En la narración de la obra se exacerba el carácter preternatural de las brujas. El caldero, las tapas, qué sé yo, pata de musaraña, hay toda una retórica de las brujas como inquietantemente preternaturales. No son parte del mundo natural y el mundo del espacio antropológico, están por afuera. Pero si uno le quita, mi idea es que las brujas son la filosofía de la historia. Ahora vamos a explicar por qué, y por qué esto es importante en el silogismo práctico de Macbeth, antes del asesinato de Duncan. Las brujas aparecen en 3 ocasiones, pero hay un dato interesante sobre las brujas. Ellas no son sujetos autónomos, porque aparece Hécate, y Hécate es llamada la reina de las brujas. Y si ustedes buscan en la literatura sobre el rol de Hécate, es una diosa muy importante, con una enorme extensión de contenidos, incluso prehelénicos. Y entonces, cuando uno analiza, ¿pero por qué Shakespeare pone a Hécate? Que no juega ningún papel respecto a Macbeth directo, pero sí indirecto, porque Hécate le dice a las brujas, ordénense. Entonces, las brujas no son una pura expresión de una voluntad preternatural o sobrenatural, ¿no? Una voluntad que explota y se expande ilimitadamente. Hay un orden en el comportamiento de las brujas. Hay una actividad que está regulada. Primera aparición de las brujas, le dicen a Macbeth 2 cosas y a Banquo 1 cosa, 3 cosas. Le dicen a Macbeth que va a ser Tane de Cawdor y rey. Y le dicen a Banquo que su hijo va a ser rey. Es importante entender que son 3 cosas. Y sobre todo es importante entender la conexión entre las primeras 2 cosas que nos permite entender el silogismo práctico de Macbeth y que nos permite entender la diferencia entre el asesinato de Duncan y el asesinato de Banquo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Decimos que el asesinato de Duncan es un asesinato de acuerdo a una norma o una regla, que es la regla de sucesión. Es decir, cuando Macbeth mata a Duncan, es porque él previamente es Tane de Cawdor, cosa que no era cuando las brujas lo entrevistan. No es una entrevista, es un encuentro. Cuando encuentran las brujas, él es Tane de otro lugar, de menor jerarquía y de peor ubicación en la regla de sucesión. Recordemos que una regla de sucesión es uno de los fundamentos de la sociedad política, porque la existencia de una regla de sucesión impide la guerra civil intergeneracional. Entonces, en el nacimiento de las sociedades políticas, en el Neolítico, había alguna regla que determinaba cuando moría una autoridad quién seguía, sin entrar en guerra civil. Porque si no hubiera una guerra de sucesión, cada muerte de una autoridad iba a generar una guerra civil, con lo cual la estabilidad y el crecimiento de una sociedad política estaban condenadas. Entonces, una de las primeras normas de cooperación social son las reglas de sucesión. No importa cuál sea, el hijo mayor, una lotería, no interesa. Puede haber muchas maneras distintas. Pero lo que tiene que haber es una regla que establezca muerto el poder, vivo el poder. A rey muerto, a rey puesto. Según una regla
no según la guerra civil. Entonces, cuando vemos el silogismo práctico de Macbeth, que es el silogismo que yo le atribuyo, ¿no? Que en esto no está en la obra, pero yo le atribuyo un razonamiento práctico cuya conclusión es el acto de matar a Duncan. Vamos a leer las premisas. Soy del linaje estamental de los posibles reyes y he manifestado valor ante el rey Duncan. O sea, está legitimado por dos cosas. Primero, por su linaje, porque él es del estamento real, nobiliario. No cualquiera puede ser objeto de aplicación de la regla de sucesión. No es como en las sociedades políticas modernas, donde no hay ninguna restricción legal para un ciudadano para ser elegido. En las sociedades estamentales, nadie que no fuera del estamento noble podía ser elegido por la regla de sucesión. Además, había una jerarquía de valor social. Yo les puse un texto de Ronald Mounier, que es un teórico de las jerarquías sociales, donde él explica bien qué es una sociedad estamental y por qué es diferente a una sociedad de clases. Porque en los estamentos hay algo que se llama el valor simbólico o la valencia social, que no depende ni del dinero que uno tiene, ni de la capacidad económica y política que tiene. Depende de signos o símbolos que son otorgados como si fueran premios por la Casa Real. Entonces, lo segundo importante en Macbeth es que él es valiente, su rey lo admira. O sea, él ante su cohorte de nobles, o sea, él ante los nobles que forman con él una cohorte social, es valorado, porque es valiente, porque el rey le ha encomendado misiones militares y las ha cumplido exitosamente. Entonces, él está en la gatera de la regla de sucesión. Y cuando él mata a Duncan, él lo mata para ser rey. Y para ser rey de acuerdo a la regla de sucesión. O sea, cuando Macbeth mata a Duncan, está actuando como actor político, porque está actuando de acuerdo a la regla de sucesión. Ya es Tane de Cawdor, que está un escalón abajo de ser rey. Si el rey muere, están sus hijos, Malcolm y el otro hermano. Malcolm va a ser el rey al final de la obra. Pero él planea todo en modo tal que no solo desaparezca Duncan, sino los hijos que van a aparecer como asesinos de Duncan, con lo cual van a estar excluidos de la regla de sucesión. O sea, vean ustedes cuán importante es entender que el comportamiento del primer Macbeth es de acuerdo a una norma, a una institución, de la que él no se aleja, y la que él no viola con su comportamiento, sino que confirma. O sea, Macbeth confirma el valor de la regla, lo que no obedece es otra regla distinta, que es no matarás. Pero incluso él mismo, en un momento, él dice de sí mismo, yo he matado a muchos. O sea, él ha matado, pero ha matado de acuerdo a la regla de la guerra. No ha matado nunca de acuerdo a el interés personal. Pero entonces ahora él mata y él justifica la muerte en función de que las brujas le dijeron que va a ser rey. Entonces, si las brujas me dijeron que voy a ser rey, primero soy Tane de Cawdor, o sea, estoy en la línea sucesoria, voy a llevar a cabo, como dice la conclusión, si reúne las condiciones objetivas para ser rey, él las reúne, es noble, está reputado por todo su corte de nobles, y es el Tane más importante de los... Tanes es un título escocés, que se asemeja al Lord. Eso lo dice Astrada Marín en la nota. Yo usé una traducción de Astrada Marín. A mí me gusta mucho Astrada Marín. Es un poco antiguo, pero a mí me gusta mucho. El Shakespeare traducido por Astrada. Es el de Aguilar. Es la traducción de Aguilar. A mí me gusta mucho Astrada Marín. Sí. Es un castellano que te hace ir para arriba. Y me gusta ese desafío. Sé que hay mejores traducciones. Creo que el Instituto de Shakespeare Español tiene traducciones más modernas. Pero la Astrada Marín es clásica y bueno, me gusta. Eso lo explicaré en una nota. O sea, el título de Lord inglés, o Laird en inglés escocés, es el Tane. Tane es un título escocés que tiene que ver con poseer tierras propias y administrar tierras del rey. O sea, un Tane
administra tierra. O sea, un TAN es alguien muy conectado con la Casa Real. Por eso está en la línea sucesoria. Y cuanto más mejor TANE sea, por eso las brujas le dicen, vas a ser TANE de Cawdor y luego rey. Y cuando llegan los emisarios y dicen, te saludo TANE de Cawdor, ahí Macbeth se sorprende, pero entiende que la predicción de las brujas lo lleva a hacer lo que tiene que hacer, que es aplicar la regla de sucesión. Entonces acá hay algo curioso. El comportamiento maligno de Macbeth confirma la regla de sucesión. Es una acción guiada por normas. Es una acción no tiránica con un acto deleznable, que es violar otra norma, la regla de no matarás. O sea, no matarás a menos que defienda la patria, o no matarás a menos que el rey te incumbe en matar. Bueno, digamos, de hecho, él usa asesinos para matar a Banqueo y para matar a Macduff, al que no logra matar, pero matan a la esposa y los hijos de Macduff. Con lo cual, el asesino mandado por el rey es como alguien que tiene una especie de inmunidad para la norma general, una especie de excusa o de excepción a la regla general no matarás. Pero en el caso de Macbeth, él está violando esa regla, pero no viola la regla de sucesión. O sea, sus acciones confirman la regla de sucesión. O sea, acá tenemos un agente político que obra por razón de Estado, porque ha sido llamado rey y él entiende que tiene que cumplir esa profecía de las brujas. Pero las brujas hacen algo más. Las brujas también profetizan a Banqueo, que su hijo va a ser rey. Esto es importante para entender qué pasa luego con el segundo Macbeth. Porque resulta que el hijo de Banqueo desaparece, huye y no aparece nunca más en la obra. No se lo nombra ni se lo mienta, nada, chao. Esto no es banal. Vamos a ver por qué. Cuando yo les planteo que las brujas son la filosofía de la historia, quiero hacer un breve comentario sobre, ahí está la tarea de la filosofía de la historia, ¿qué es? Bueno, básicamente una rama de la filosofía en donde se producen grandes narrativas acerca del proceso histórico que tienen tres elementos centrales. Esto es muy importante para entender luego la estructura que las brujas inducen en Macbeth y en Banqueo. Nunca hay que ver a Macbeth solo. Macbeth va con Banqueo. La predicción es para ambos o para ninguno, no para uno solo. O sea, el error de poner la lectura de la obra en el diálogo previo a la muerte de Duncan, que le da un rol tan dramático a ese asesinato, nos impide ver la trama política de la obra. Y parte de la trama política de la obra es que la predicción va para Macbeth y Banqueo. Ahora vamos a ver qué consecuencia tiene esta afirmación mía. Pero básicamente la filosofía de historia se ocupa de tres cosas. El fin de la historia, el ejatos, el fin de la historia. O sea, el proceso histórico va a algún lado. El comunismo, la ciudad de Dios, no sé, la inteligencia artificial que nos va a comer a todos, no sabemos. Pero sería el ejatos, sería la doctrina del final de la historia. Remota, ya remota. Segundo, sin llegar al final de la historia. O sea, lógicamente independiente de la doctrina del ejatos, la doctrina de que alguna etapa intermedia del proceso histórico incrementa la eutaxia social o disminuye la distaxia social. Dicho con palabras más comunes, incrementa el bienestar social y disminuye el malestar social. Es decir, que además de que la historia en general, los historiadores llaman esto la historia de la humanidad, como si fuera una entidad independiente de la historia argentina, la historia de Avellaneda o la historia del Club Racing Club. ¿Sí? O sea, la historia de la humanidad es una especie de historia de una entidad macrocefálica, que es la humanidad, sobre cuya existencia hay muchas dudas, algunas de las cuales tengo yo. Pero bueno, tema aparte. O sea, el segundo tema de una filosofía de historia es la doctrina acerca de cuál es el bienestar al que vamos
cómo lo logramos y cómo se justifica. Sea o no el jatot final. O sea, una cosa es decir, vamos a llegar hasta acá, otra cosa, en el camino en el que llegamos hasta acá, llegamos a un fin intermedio que es mejor que el presente. Y la filosofía de historia ofrece una justificación de esa afirmación. Perdón, ¿levantaste la mano? No. Ah. Entonces, y el tercer tema de una filosofía de historia es lo que yo llamo el metatiempo. ¿Qué es el metatiempo? Quienes han estudiado teología habrán escuchado hablar de la eternidad. Y la eternidad se define como la copresencia de todos los presentes. O sea, la eternidad es como que Napoleón, nosotros y el presidente de la Argentina en el 2400 están en conjunto, se pueden encontrar. ¿Sí? O sea, la eternidad sería el tiempo de Dios. El eje transversal. Claro, sería como una especie de coexistencia de todos los presentes. La idea filosófica de metatiempo no llega a ser eso, pero es como una nota al pie de la eternidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que conecta algún futuro con un pasado. Cuando las brujas predicen que Macbeth va a ser rey, también predicen que el hijo de Banqueo va a ser rey. Cuando Macbeth mata a Banqueo, el hijo de Banqueo ya no va a ser rey. Esta es la muerte del proyecto de Macbeth. Porque la estructura que las brujas le habían impuesto, la predicción, era una predicción estructural. No era una predicción personal para Macbeth o para Banqueo. Era una predicción para los dos. En una estructura que contenía el trono de Macbeth y el trono del hijo de Banqueo, cuyo nombre no me acuerdo. ¿Se entiende? O sea, la predicción era estructural. Si una parte de la estructura se mueve, la estructura desaparece. Empiezan a ver por qué la muerte de Banqueo es el acto más importante de la obra, no la muerte de Duncan. La muerte de Duncan confirma la regla de sucesión, se hace de acuerdo a la regla de sucesión. Es más, se hace para que se aplique. O sea, en ningún momento Macbeth viola la regla de sucesión, viola el no matarás, que es otra regla distinta, pero no viola la regla de sucesión. Por eso en el silogismo está, ahora no soy rey, he sido llamado futuro Tane de Cawdor y rey de Escocia. Para llegar a ser rey de Escocia hay que aplicar los pasos que determina la regla de sucesión. Conclusión, un condicional. Si reúne las condiciones objetivas, que las reúne, es valiente, el rey le ha encomendado tareas, se les ha cumplido, todos sus pares de su corte real de noble lo admiran, y aparte es el Tane más importante. Entonces, debo dar los pasos para llegar por la regla de sucesión a la corona de Escocia. O sea, ¿quería decir algo? Perdón. Sí, por favor, estamos para Es una dialogar. burrada, perdón. No, acá nadie sabe nada. Puede ser que Macbeth está viendo en el hijo de Banqueo una posible idéntica acción a la que él hizo para Es una muy buena pregunta. llevarse consigo. Es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Por qué él se lamenta que el hijo de Banqueo no era muerto? Él se lamenta. O sea, él le encomia a los asesinos que maten a los dos. El hijo de Banqueo huye. Pero lo interesante de la obra es que el hijo de Banqueo desaparece. O sea, aunque no esté muerto, no aparece. Porque el mero hecho de que Banqueo muera rompe la estructura. O sea, las brujas anuncian algo. Va a pasar esto, que es una estructura, que tiene dos partes. Pero ninguna parte es independiente. Y acá viene el metatiempo. La parte posterior, o sea, el rey hijo de Banqueo, que no me acuerdo el nombre cuál es, por ahí está. El hijo de Banqueo rey es la condición en el futuro de que Macbeth sea rey en el pasado. Ahí está el metatiempo. O sea, es una estructura que de alguna manera muerde el futuro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, la condición para que Macbeth sea un rey exitoso es que se pueda coronar el hijo de Banqueo. Cuando Macbeth, por un motivo personal, no
institucional. El asesinato de Duncan es un asesinato institucional, es un regicidio. De los que yo me cito ahí que el artículo de Wikipedia de regicidios habla de más de 350 regicidios y que muchos regicidas la pasaron bomba. Lo que desata el carácter tiránico de Macbeth es la caída de esa estructura predicha por las brujas que incluía la corona del hijo de Banqueo. Al morir Banqueo y huir el hijo, eso se desbarata y entonces Macbeth ya no obra por normas. Y ahí viene la diferencia del Macbeth de la segunda parte con el Macbeth de la primera parte. El Macbeth de la primera parte obra por la Real Asociación. O sea, es un actor institucional. Crápula, miserable, pero respeta la institución. Es más, obra para que la institución se cumpla y se aplique. Obviamente estamos hablando de una sociedad donde hay reyes, descendentes, en donde la democracia no existía y nadie pedía a ningún pueblo que votara nada. Esto sería imposible en una sociedad democrática. Más o menos. Pero quiero que entendamos el contexto de una teoría descendente del poder, el contexto de una diferencia entre la acción personal y la acción política. Esto me parece central. Entonces, se va entendiendo. Sí, por favor. Sí, creo que el hijo se llama Fleancio. Puede ser, sí, Fleancio, sí. Sí, pero bueno, la pregunta era, al inicio de la escena 4, hay una visión que muestran las brujas a Macbeth. Sí. Tenemos a alguien que se parece mucho a Banquo. Sí, Corona, sí, hay unas apariciones, 3 apariciones. Exacto. Que van apareciendo, sí. Esa es la segunda intervención sobre Macbeth. Pero ahí hay algo interesante. Iba a ir ahí, pero bien que me des el pie para ahí. Bien que me des el pie. Esa segunda intervención, si la primera intervención de las brujas la podemos llamar metafísica, porque las brujas le dan una estructura en donde el futuro de la estructura es condición del pasado de la estructura. Esto puede sonar medio raro, pero es así. O sea, la estructura es esa. Si no va esta, las partes no van. En la segunda intervención sobre Macbeth, las brujas le hacen conocer el futuro. Le hacen conocer el futuro, el bosque que se mueve, el que no lo va a matar nadie nacido de mujer. Le hacen conocer el futuro. Son augures o profecías. Pero hay algo interesante. Toda la historia de las profecías humanas es la historia de dar información acerca del futuro. ¿Correcto? O sea, los profetas bíblicos, las pitonisas griegas, donde haya alguien que habla del futuro, para entender los términos técnicos, está dando información acerca del futuro. El problema es, ¿cuál es la fuente de esa información? Si yo creo en los dioses, puedo decir, bueno, los dioses dictan, los dioses hacen el futuro, ergo lo conocen, entonces dictan cómo será el futuro. Pero las brujas no son dioses, son personas, son entes, yo diría, bastante elementales, simplotes. De hecho, dependen de Hécate. La existencia de Hécate como reina de las brujas es que esas brujas son más bien brujitas. Entonces, ¿de dónde viene la información acerca del futuro? No viene del futuro. Porque aceptemos, si yo les propongo entender a las brujas como la filosofía de la historia, entonces, las brujas simplemente deben actuar, lo que voy a decir medio escandaloso, racionalmente. En la primera intervención metafísica expone la estructura, que debe darse completa. Si no se da completa, no se da en ninguna parte. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el silogismo de Macbeth es parte de la estructura, pero cuando mata a Banqueo, ya no. Pero en la segunda parte, la información que dan las brujas, como toda información acerca del futuro, es información lábil.
esa información latente en el presente, que una gente normal no puede entender, y una gente con una perspectiva más amplia puede recuperar y exponer en forma explícita, pero siempre lábil, de interpretación abierta. Solo un agente precipitado, y Macbeth en el segundo encuentro con las brujas es un agente precipitado, porque ya es un agente personal, donde ha ocurrido una transformación. Él ya no es más un agente político, es un tirano, y al ser tirano es un agente personal cuya personalidad ha colonizado, se ha apoderado de la agencia política. Es como si Goneril, cuando llega el padre, lo mata al padre o lo improperia al padre por algo que le hizo cuando era niña. Pero Goneril no hace eso. Cuando Goneril echa a su padre, según Regan, ¿no? Lo que dice Regan, lo hace por una razón muy poderosa que la excusa, que es cuidar la sociedad política de la que ella es reina. No cuidar bien a su padre o mal a su padre. El padre no existe, dejó de existir. Es un agente político extraño que viene a incordiar al reino. Entonces, ¿qué hace Goneril? Bueno, hermano, tarjeta roja. Pero soy tu padre, me importa un bledo. Porque yo como reina no tengo padre. Porque el poder, ¿de dónde viene? De Dios, no de mi papá. Porque a mi papá también le vino de Dios. ¿Se entiende? Entonces Goneril, como buena reina, de buen rey, de buen reino de la época, aplica la razón de Estado, que también es la que está involucrada en el silogismo práctico de Macbeth, que él aplica la regla de sucesión, que es parte de la razón de Estado. Porque si no hubiera regla de sucesión, las sociedades políticas estarían en guerra civil perpetua intergeneracional. Rey muerto, desastre. Rey muerto, desastre. Porque por el contrario, digamos, las sociedades políticas, desde el Neolítico o antes, se guardaron bien de evitar esas guerras civiles. Las hubo. ¿Por qué pasó esto? Las reglas se acomodaban o se intersectaban con otras reglas que no se cumplían. Pero cuando las brujas aparecen, le traen las apariciones que le van a contar lo que va a venir, él lo interpreta literalmente, porque él ya en ese momento es un tirano. ¿Y qué significa que sea un tirano? Significa que esta división que yo hice al principio entre la agencia personal y la agencia política ha desaparecido. La agencia personal ha colonizado a la agencia política. Ese es el segundo significado de tirano en la época y en la teoría política actual también. O sea, el tirano es el magistrado, rey, consejero, sátrapa, gobernador, que ejerce despótica e ilimitadamente su poder. Pero básicamente es el que no obra por normas, obra por su voluntad. ¿Qué es lo que pasa con el Macbeth de la segunda parte? Es una caída continua a un vulgar pelafustán. ¿Se entiende? Es un tipo que termina ahí en el campo de batalla matando y evitando que lo cuelguen y entonces se hace matar por ese Macduff, a quien le había matado en la familia. O sea, fíjate vos que el Macbeth atolondrado, cuando las brujas le dicen cuídate de Macduff, ¿qué hace? Lo mismo que con Banqueo. Manda esbirros a que lo maten. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Reforzando el odio que le tiene Macduff a él, a punto tal que es Macduff el que lo mata en un duelo. Pero ese Macbeth ya no es este Macbeth del silogismo práctico. No es un Macbeth que obra racionalmente. Es un Macbeth que ha perdido la razón política. Podrá tener una razón personal, pero lo que a mí me interesa, por eso el tirano como agente moral, ha perdido la razón política. No es más un agente político, porque ya no, a diferencia de este Macbeth, que obra escrupulosamente de acuerdo con la regla de sucesión, aquel Macbeth, el segundo, no tiene reglas, tiene su voluntad. Y su voluntad, como aparece en el segundo encuentro con las brujas, está por lo menos adormecida.
porque él entiende literalmente lo del bosque. Cuando vos lees el recurso del bosque, un grupo de gente con ramas no es un bosque que camine. O sea, cuando vos pensás en un bosque que camina, estás pensando en Tolkien, en árboles que caminan, en cosas extrañísimas de Lovecraft. ¿Entendés? O sea, si Shakespeare fuera Lovecraft, el bosque empieza a caminar. Pero la solución, digamos, habiendo brujas y Hécate, la solución del bosque que camina es una solución absolutamente convencional. No es un bosque que camina, es un bosque que da la ilusión de que camine. Esto refuerza la idea de que ese Macbeth es atolondrado, ya ha perdido la capacidad reflexiva de obrar bajo reglas políticas. Es un vulgar tirano. ¿Sí? Un dato interesante para abonar esta interpretación agencial política de Macbeth es que el espectro, ¿y por qué digo yo que la muerte importante es la de Banqueo y no la de Duncan? Porque en el banquete del acto tercero, el fantasma que aparece es el de Banqueo, no es el de Duncan. Duncan no aparece nunca más, ni como fantasma, ni citado por las brujas, no aparece nunca más, sí. El quiebre lo estaría marcando precisamente cuando él se deja llevar por esa visión y cuando empieza como a romperse su capacidad. Él se deshace. A ver, un psicólogo diría que el segundo Macbeth está en el primero, antes de volver a Palacio, antes de escribirle a su esposa lo que le pasó, cuando él reflexiona sobre si va a ser capaz o no de llevar a cabo este silogismo. Pero porque ahí él sabe que tiene que violar la norma de no matarás. O sea, él sabe que va a violar una norma, no esta. Y eso lo acongoja, porque sería un no matarás no justificado. Porque la regla de sucesión no justifica el asesinato, justifica la elección de alguien como rey. O sea, la regla de sucesión dice, bueno, usted está en el lugar, es el próximo rey. Pero la regla de sucesión no dice nada sobre cómo alguien llega a ese lugar. Eso es del no matarás. El medio y el fin. Claro, entonces, claro que está atribulado. Una interpretación psicológica podría decir, bueno, esa tribulación inicial le fue trabajando y lo desmesuró. ¿Sí? Entonces empieza a ver en Banqueo. Banqueo no es enemigo de él, porque Banqueo sabe que él lo mató a Duncan. Hay un párrafo en donde, yo lo metí, lo copié acá, no lo voy a leer, porque te tengo que encontrar y no lo voy a encontrar. Pero Banqueo en un momento sabe que él mató a Duncan, pero no puede decir nada. ¿Por qué? Porque la profecía de las brujas lo incluye a él. O sea, Banqueo va a usufructuar los beneficios de la muerte de Duncan. Entonces, violín en bolsa. O sea, Banqueo cumple con la estructura que las brujas predicen en el primer encuentro. Lo mataste al rey, vas a ser rey. Cuando vos mueras, mi hijo va a ser rey. Entonces, ¿para qué va a abrir? ¿Para qué va a ir a denunciarlo? Porque si Banqueo denuncia a Macbeth, sabotea la estructura en la que él está involucrado. O sea, esto confirma la interpretación de la bruja, me permite a mí pensar más redondamente todavía la interpretación de las brujas como filósofas de la historia. Hay una estructura completa. Si la estructura funciona completa, las partes funcionan. Si la estructura se rompe, las partes desaparecen. Fracasan todos. Fracasa Macbeth y Banqueo, obviamente, si lo hubiera denunciado, su hijo no tenía ninguna posibilidad de ser rey de nada. Y cuando Macbeth lo manda a matar, el hijo tampoco tiene posibilidad de ser rey de nada y eso sabotea el futuro de la monarquía de Macbeth. Y por eso es Banqueo el fantasma que aparece en el tercer acto, en el banquete. No es Duncan. Duncan le aparece. O sea, la muerte de Duncan es un acto, digamos, natural en un sistema de violencia política, de lo cual hay cientos y cientos de regicidios, muchos, los que mataron la pasaban bomba. No es la muerte de Duncan el drama para la gente, para esta idea de el tirano como agente político, agente moral, perdón. La muerte de Banqueo es la que desarma todo.
en la que pone todo pata para arriba. ¿Se entiende? Esta es una lectura desde la idea de una figura del mal, o sea, Macbeth como que está actuando como agente bajo razones y luego se desmesura y se convierte en un tirano. Y un tirano es, en esta lectura, aquel que absorbe la agencia política y la transforma en agencia personal. O sea, cuando se dice, hay una frase atribuida a Luis XIV que es l'état c'est moi, yo soy el Estado, que es apócrifa, ¿no? Eso no lo digo un historiador, se lo imputó varios siglos después. Pero la lógica de la frase es impecable, porque identifica dos cosas distintas. El sujeto biográfico, el rey, Luis XIV, o Macbeth, o Banqueo, con el rol político. Se identifica dos cosas diferentes. Está bien, está perfecto. Lo que el segundo Macbeth hace es eliminar una parte de la ecuación, que es el Estado. Queda soy yo, pero no hay más Estado. Porque ese Estado, o sea, las funciones de un rey, las instituciones que determinan el comportamiento de un rey, como por ejemplo la regla de sucesión, ese Estado desapareció, porque él se convirtió en tirano. ¿Se entiende más o menos el planteo que está en la guía? Está en la guía. Sí. Yo hice una serie de citas. Ustedes todos recibieron la guía, ¿no? Van a ver un montón de citas de la obra, pedazos de la obra. No sé si quieren que lea algo, pero... Por ejemplo, Hécate, cuando les digo Hécate, Hécate dice en un fragmento, esto es el acto tercero, es una quinta, dice, cuando dirige a las brujas, cuando reconviene a las brujas, dice, no tengo razón, bruja, como sois insolentes y audaces. ¿Cómo habéis osado comerciar y traficar con Macbeth en enigmas y asuntos de muerte? Que yo, la dueña de vuestros encantamientos, el agente secreto de todos los males, nunca he sido llamada a participar o a manifestar la gloria de nuestro arte. O sea, las reconviene porque hicieron alguna picardía, digamos, no es que son como Satán. Iago Satán. Cuando dice yo no soy el que soy, uno puede decir, bueno, este es el diablo. Puede ser. O sea, por lo menos es el adversario de Dios. Acá no. Hécate recomienda a la bruja porque son como una especie de inconstantes, ¿no? O sea, inconstantes, no tienen un plan, lo asusan a Macbeth, sin una especie de plan o diseño maligno. ¿Por qué? Porque en parte ellas no arman el futuro, lo arma Macbeth. Pero ellas, ¿qué hacen? Alientan el futuro. O si ustedes quieren, claro, lo instigan, bien, me gusta la palabra, lo instigan el futuro. ¿Correcto? O sea, cuando la primera predicción, que depende del silogismo de Macbeth, ¿no? Una predicción de algo que va a ocurrir, es una especie de futurible. Si haces esto, llegarás a ese lugar. Te está garantizado esto. Vas a ser rey, vas a morir, no vas a tener hijos que hereden la corona, y la corona, por la regla de sucesión, la va a heredar el hijo de Banqueo. Macbeth compra el paquete, hace lo que tiene que hacer para que se aplique la regla de sucesión, y luego duda de Banqueo. Duda de Banqueo porque él sabe que Banqueo sabe que él mató a Duncan, y no entiende la estructura. No se da cuenta de la estructura que las brujas le pusieron. Y esto tiene que ver en parte con lo que podemos llamar la dialéctica del futuro y el pasado. Nosotros tenemos un plan a futuro. Ese plan es condicional, o sea, vamos a llegar a ese futuro si hacemos una serie de cosas y si salen bien. Pero si nos enamoramos mucho de ese plan y perdemos de vista la condicionalidad del camino, o sea, las condiciones que tienen que darse para llegar a ese futuro, de alguna manera creemos que ese futuro es como que nos tira hacia él, que estamos destinados al futuro sin el paquete intermedio, que es un paquete condicional. Si los condicionales no se dan, el futuro se esfuma, desaparece. Eso es lo que
no ve Macbeth. Pero eso no es un vicio de Macbeth, es un vicio de cualquier sujeto que tiene que decidir con restricciones temporales. Cualquiera que decide con restricciones temporales tiene esa limitación. No es un problema de Macbeth. De hecho, el silogismo de Macbeth es bastante, no lo lee, es un silogismo bastante prudente, diría yo. Obviamente, tiene que cometer un asesinato en el medio, pero digamos que dejando a un costado la violación de la regla no matarás, la regla de sucesión se aplica impecablemente. Pero él no ve la estructura, que las brujas le imponen. Le imponen, no, le imponen, le señalan. Él no ve la estructura. Y lo importante es la estructura. Por eso ya las llamo filosofía de la historia, las brujas. Porque lo importante es la estructura condicional. O sea, vos haces una serie de pasos y hay un condicional que te lleva para allá. Está garantizado por los antecedentes. Pero si los antecedentes no se dan, lo que está garantizado es el resultado dado los antecedentes. Por eso lo del metatiempo no es estrictamente una teleología en donde el futuro causa el pasado. Suena a eso, pero no es eso. Yo tengo una estructura donde hay un final que opera sobre el anterior. ¿En qué sentido? Si las condiciones se dan, esto garantiza inevitablemente el resultado. Inevitable. Pero si una condición no se da, cae el resultado, las otras condiciones, por más que se den, no llevan a ningún lado. Tengo 3 condiciones y un resultado. Si el resultado se da, si las 3 condiciones se dan, el resultado se da. Si una no se da, el resultado no se da. Y las otras 2, por más que se den, no llevan a ningún lado. Fracasan. ¿Qué es lo que pasa con él? Y por eso el fantasma, el espectro es el de Banqueo. Que es donde él empieza a tener esa especie de cambio, y ahí aparece el segundo Macbeth, que es el tirano. Porque a partir de ahí empiezan a llamarlo tirano. Yo hice una, a ver si encuentro, que en la página, perdonen que no me ponga. Por ejemplo, Lennox. Pues a causa de palabras imprudentes y por olvidarse de asistir a la fiesta del tirano. Malcolm. Lloraré lo que crea, creeré lo que sepa y cuando la ocasión se muestre propicia, dirigiré lo que pueda ser dirigido. Es cierto lo que decís, pero ese tirano, Macduff, no que seas el miserable que te imaginas, ni por todo el espacio de la tierra en que se hallen garras del tirano. Macduff de nuevo, digno de reinar, no, ni de vivir, oh nación miserable, bajo un tirano usurpador. Pero lo importante es ser tirano. Lo de ser usurpador viene como adjetivo de tirano, pero lo importante es el tirano. Usurpador de cetro ensangrentado. Macduff de nuevo, ¿no ha turbado el tirano su paz? Menteith. ¿Qué hace el tirano? Seward. No sabemos más, sino que el tirano. El nombre es tirano, el sustantivo es tirano. Usurpador es un adjetivo. O sea, como tiene un estatuto menor. Obviamente la palabra tirano significa usurpador en parte. Pero el énfasis en señalarlo es como decir, lo que nos importa es el tirano. ¿Y qué es el tirano? Es un individuo que tiene una función política, pero no obra como agente político. Obra como agente personal, colonizando la agencia política. ¿Y qué significa que no obra como agente político? No obra por normas y reglas que definen roles de Estado. Como por ejemplo, la regla de sucesión, o como por ejemplo, lo que Goneril hace cuando defiende su reino ante este chiflado que viene con una bataola de mentecatos y pendencieros borrachos, que además, contingentemente es su papá. Pero que sea su padre no la hace a ella reina. Lo que hace reina es tener un reino, tener un dominio, tener una función política. Entonces ahí ya el padre es un accidente. Bueno, sí, me engendró mi mamá y mi papá copuló con mamá. Chao, listo. Esto me importa un pepino. Para mí como reina, para mí como humana es fundamental. Pero para mí como reina es un accidente tan banal como si cae un árbol. Sí, querías preguntar. Lo que quieras. Es una conversación. Me da como la sensación que cuando Macbeth, cuando la norma le sirve para su fin, la acepta. Y cuando la misma norma le sirve para su contradice su fin. Ahí es donde
Sí, es una buena entrada en Porque el es la tema. misma regla la que va a tener Sí, el sí. hijo de banqueo. Sí, sí. La misma norma. Sí, la misma de la regla de sucesión, o sea, la que va a ser el hijo de banqueo, cuyo nombre ya me olvidé, pero Fleancio. Fleancio. Y ahí no Lo vamos a decir en estaría castellano, como Fleancio. como ¿Qué? agente individual, justamente porque él está poniendo por encima el temor que tiene a que esa regla de sucesión Claro, se pero aplique en su contra. la predicción, es interesante, la predicción de las brujas no dice que el hijo de Banqueo lo va a derrocar a él. Dice que va a ser rey, después de él. Ahora esto que vos decís abre un tema que no había pensado previamente. Porque uno podría pensar que la estructura que las brujas ponen tiene dos caminos. Un camino conspirativo y un camino literal. Si las brujas podría pensarse el camino conspirativo. Sí, cómo no. O sea, un agente diabólico siempre te pone a vos con información confusa de la cual solo puedes dar la peor interpretación posible. O sea, el diablo, o todos los diablos literarios, digamos, todos, no es que engañan, a veces no engañan, dicen la verdad, pero lo dicen de modo tal que la información es confusa y aparte vas a dar la peor interpretación posible. ¿No es lo que hace Yago con Sí, Yago lo hace, pero acá, si entendemos, esto es muy bueno lo que vos dijiste, es muy bueno, porque abre dos caminos. Si entendemos a las brujas como filosofía de historia, ese camino no es posible. Estamos suponiendo una filosofía de historia como una actividad racional, con lo cual debemos ser caritativos en entender a las brujas como que no proveen de engaño. Las brujas no engañan. Si las brujas fueran agentes satánicos, y tal vez Hécate lo sea, y tal vez una lectura simbólica de la obra nos lleva en esa dirección, entonces es posible lo que vos decís, claramente. Las brujas hablan del futuro de la corona de Macbeth con una espada de Damocles. Mirá que va a venir el hijo de Banqueo con un serrucho, ¿eh? Y va a tener la misma Claro, esto explicaría por qué él manda a matar no solo a Banqueo, sino al hijo. Pero yo entendí y me gustó la lectura de las brujas como filosofía de la historia. Y en ese caso, lo que vos planteás, que es muy interesante, no sería posible. Porque digamos, hay una estructura racional. Y el fracaso de Macbeth y el devenir tirano en el segundo Macbeth es precisamente que él no entiende esa racionalidad. Pero entiendo que lo que ella dice también es para la hermenéutica de la obra. Yo lo mío es más humilde, es tratar de analizar una figura que es el de tirano como agente moral. ¿Qué es que en tirano sea agente moral? Bueno, básicamente, para ponerlo blanco sobre negro, o para una presentación homeopática, básicamente es un agente político que ya no obra como agente político, transforma su voluntad personal en voluntad de Estado, pero ya no es más Estado. ¿Qué es lo que pasa con el segundo Macbeth? Entra en una especie se desentiende de su mujer. Cuando le dice que la mujer está loca, mire la mola. Y eso es muy interesante, sobre todo para la lectura de género de la obra, que eso abona entender que Macbeth manipuló a Lady Macbeth para que ella le diera todo el enorme ímpetu para matar, y que de alguna manera la primera víctima de Macbeth es Lady Macbeth. Eso es tarea para ustedes, chicas. Se lo propongo. Sé que sobre la lectura feminista de Macbeth hay un montón de literatura, no es mi tema. ¿Querés decir algo? Sí, más adelante. Sí, no, dale. No, tal vez sumando un punto de ella, me parece interesante tal vez considerar que Macbeth podría haber sido por lo menos parcialmente un agente personal desde el inicio, porque creo que la única razón que justificaría que actúe políticamente sería que su ascensión al trono sea bueno para el Estado. Es decir, que hay una razón por la cual tenga que deponer al rey inmediatamente. Porque tal vez si iba a cumplir la profecía de todas maneras, no tenía que asesinar a Duncan, podía simplemente esperar a que lo suceda en el trono.
o esperar a que abdique o acceder de cualquier otra manera siguiendo la ley. Es decir, tiene que haber una razón de Estado, política, para que efectivamente tenga que matarlo en la primera oportunidad que tiene, que es conocer a su casa. Claro, porque es el adelanto en el tiempo de que muera. Está bien, está bien. Que haya una razón para quitarse... Duncan es un rey muy apreciado. En las pocas adjetivaciones sobre Duncan se habla bien de él. O sea, no es un rey... Hay una figura en la teoría ascendente del poder que es la de tiranicidio, o el de matar justificadamente al príncipe. Yo, acá en el texto hay materiales, está un texto de Santo Tomás, pero especialmente de Mariana, porque Mariana, en un librito del teólogo Juan de Mariana, justifica el tiranicidio. O sea, lo dice literalmente, está el texto, bueno, el pueblo tiene el derecho de agarrar al príncipe y matarlo, si no cumple el contrato. ¿Sí? O sea, lo que llamaríamos hoy la rebelión política justificada. Lo de tiranicidio es una manera, digamos, no hay por qué matarlo, pero bueno, si lo matamos, por una otra salida. Pero en la obra no aparece ningún motivo por el cual Duncan tenga que ser derrocado, porque en la obra lo poco que se dice del rey es elogioso. Estamos de acuerdo. Entonces, estoy pensando en lo que dijiste, porque me gusta lo que dijiste. Me parece que agrega más a esta lectura, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que le confirma a él que la regla de sucesión se está aplicando en su beneficio es que he nombrado Tane de Tauco. Eso no estaba en su agenda. Pues una acción por parte de él, eso lo sorprende. Eso lo sorprende, pero eso le confirma a él que la estructura esta de las brujas está funcionando. De hecho, le dice a las brujas, pero si hay un... Claro, está el tipo y después dice, no, se murió y no tiene sucesor, sos vos. Sos vos significa, vos estabas en la línea de sucesión del tanato, ya no del rey, en la línea de sucesión estamental, y sos movido por la regla. Entonces, él ahí, pensando políticamente, me lo imagino yo, pero tomando lo que vos decís, que me parece muy, muy, muy pertinente, él ahí dice, no dice nada, supongo yo que es el silogismo, o alguna versión cambiando una premisa. ¿Qué dice? Como esto me acercó a la corona sin que yo haga nada, me voy a acercar más rápido si yo hago algo. O sea, es como una suerte de justificación inductiva. Algo pasó que yo ni tengo ni arte ni parte, que me acercó a esto, bueno, entonces ahora hago algo para acercarme, lo mato al rey. Pero no es un asesinato moral, es un asesinato político, es decir, es medio espantoso lo que estoy diciendo, pero el regicidio no es un homicidio, es un hecho político. Igual. Ahora, es un hecho moral, claramente, pero además es un hecho político. Cuando los anarquistas matan al zar Alejandro, no me acuerdo, Alejandro II, creo. No, los anarquistas no, los populistas, los narodniki. No es que lo odian al Romanov, mala persona. Les importa un pepino si fuera mala persona, buena persona. Podía ser un ángel del Señor. De hecho había emancipado a los siervos, no sé, los campesinos. No, lo matan como cabeza del Estado. Esa es la idea del crimen político. Obviamente es un asesinato, un homicidio moralmente repugnante. Estamos de acuerdo. Pero si quitamos de la ecuación la variable política, no se entiende. O sea, esa gente puede decir, sí, bueno, lo siento, era una persona perfecta, era la mejor persona en el peor lugar. Bueno, a Duncan le pasa algo parecido. Es la mejor persona en el peor lugar. Justo el rey, en el momento en que la estructura que las brujas le ponen a mano, le dice, mira, confirmo inductivamente que vas a ser rey. Porque esto pasó y vos no tuviste ni arte ni parte. O sea, Tane se murió, no sé qué pasó, ni lo que pasó, me vine y me elogiaron, me rindieron la pleitesía que le corresponde a ese noble. Entonces dije, ya estoy. Pero también vale lo que vos dijiste. Por supuesto que sí. Sí, por favor, sí. No, perdón, no sé si respondí. Bueno, no es una conversación.
Pero sí, es muy bueno lo que hiciste, sí. No, me inquieta lo del tema del tiempo, porque él es como que si el tiempo también lo entendés como una estructura, él también rompe con eso al adelantar por su acción personal la muerte de Duncan, ¿o no? A ver. Y las brujas también están hablando de algo en la estructura temporal. A ver, sí, es buena, me gusta charlar, porque a mí también ninguna filosofía de la historia, ninguna, se monta en una idea del tiempo direccional, el tiempo como autopista, como autopista de una mano y sin retorno. O sea, la filosofía de la historia, cualquiera que busques, podrá variar, pero para que sea algo interesante tiene que haber alguna idea de retorno, aunque no un retorno real. Vamos hacia el futuro, pero el futuro interviene en el presente y en el pasado. Por ejemplo, reinterpretándolo o imponiéndonos nuevas narrativas. ¿Sí? Cuando a mí algo siempre me inquietó, que era entender a los realistas en el Imperio Español, o sea, los militares que defendieron la corona española, que muchos eran criollos, nacidos acá. Hay 20 años, hasta 1825 en América del Sur y más o menos esa época en Nueva España, en actual México, en donde muchos españoles pelean muy fervientemente para defender el Imperio Español. En la misma fecha, hay dos narrativas completamente distintas. Una que honda en el pasado, la constitución del imperio, los reyes católicos, Colón, todo eso. Otra que honda en el futuro, las sociedades políticas nuevas que vamos a construir, como dicen los patriotas criollos, en la destrucción del imperio. La coexistencia en un tiempo fechado, cronológico, no tiene nada que ver con las narrativas que cada uno de estos agentes tiene. Y en general la filosofía de la historia es sensible a estas cosas. O sea, no es, el tiempo de un filósofo de la historia no es una carretera donde todo va para allá y no puede retroceder. No, hay retrocesos, hay loops, hay texturas como tela de araña, ¿entendés? Sí, sí. Ahora, si vos le preguntas al físico, que te dice, no, el tiempo va para adelante, o va para atrás, voy a coger, es otro tiempo. Pero el tiempo histórico tiene una textura que no es la flecha camino al futuro sin retorno. No es fácil entenderlo porque a veces hay que explorarlo y abrirlo. O sea, no es que la corona muchas gracias. Tengo acá mi amigo Cleancio, de Pepito. Vamos a ver a Pepito. No es que la corona de Pepito ya está en acto, pero el que pueda estar en acto ilumina y mueve las condiciones precedentes. Entonces, cuando una condición se mueve de 5 u 8, una se mueve, no puede más estar en acto, todas las piezas se caen, como el Lego. Yo tengo un Lego y tengo acá algo. Esto depende de esto. Saco una piecita acá, se cae esto, se cae todo. Pero esto se cae porque se cayó aquello. Se cierra una posibilidad. Para entenderlo de otra manera, hay una posibilidad que tiene una primacía en el futuro. Esa posibilidad se cancela con la muerte de Banqueo. Entonces la estructura precedente, en donde está Macbeth en vivo, se cancela, ya está. Y se torna un tirano. Ya no es más un rey, como era Duncan, que era rey por razón de Estado. O sea, Duncan era como Bonneville. Reinaba por razón de Estado. Y Malcolm va a ser un rey como Bonneville. Va a reinar por razón de Estado. El primer Macbeth va en esa dirección. El segundo Macbeth pierde eso. Y el agente político se convierte en un agente personal que toma, chupa, absorbe o coloniza al agente político. Por eso lo llaman, por eso hay tanta insistencia de la palabra tirano. Vos usás el buscador, aparece como 20 veces. Tirano, pero en la segunda parte, tirano. Y yo quise ver si en la versión en inglés aparecía tirano, aparece tirán,
Y luego busqué el artículo del Oxford English Dictionary que da el significado que tenía en el siglo XVI, que es más o menos el de ahora. O sea, traté de decir, bueno, el pecho lo pone Astramarín. No, no lo pone Astramarín. Está en el texto. Y está en el texto con ese significado. Usurpador y gobernante arbitrario, déspota. Que son lógicamente independientes. Uno puede ser déspota aunque no sea usurpador. Y un usurpador puede ser un buen rey. Claro, no se implican uno con otro. O sea, tirano no es una cosa. Entonces, ahí lo llaman tirano por dos razones. El primer Macbeth es usurpador, pero cumplió con las reglas y de alguna manera se aviene a esa regla. Fue muy escrupuloso en eso. El segundo Macbeth pierde toda conexión con la función política. Es un agente personal con mucho poder, pero sigue siendo un agente personal. Desmesurado, no entiende nada, no entiende la predicción de las brujas sobre el árbol nacido de mujer, que no era que no había, no es que era nacido de un árbol, no, que simplemente lo habían quitado lo habían sacado del útero de la madre antes que la madre de la luz. Eso es lo que pasa con Macduff. Pero él, claro, él lee en términos de que si fuera, él lee la predicción de la bruja como si fuera de Lovecraft. Es un monstruo que sale por la oreja de la madre y un árbol en que camina. No es eso lo que aparece al final, es mucho más vulgar. O sea, lo que pasa al final no tiene la entidad de las brujas y Hécate en nada. No hay nada milagroso ni misterioso. Es gente que se enmascara como los soldados que van a la guerra con camuflaje y el otro que nació prematuro. Nada más que eso. O sea, todo lo dramático que aparece, que él se cree inmortal. Claro, él se cree inmortal. Porque él lee esa predicción en forma perezosa. Porque está es un agente personal sesgado, digamos, modificado, cambiado. Sí, por favor. Macduff, en todo caso, también actúa como un agente político al final cuando mata a Macbeth. Totalmente. Ya de sus razones personales. Totalmente. ¿No? Totalmente. Tengo una pregunta igual. Por favor. ¿Cómo sabemos que la posibilidad de que la corona llegue a manos, digamos, de Fleancio se anula completamente si se escapó? Buena pregunta. Habría dos modos de responder esa pregunta. La primera es en la obra. Fleancio desaparece. No aparece más. Chao. Se escapó. No sabemos qué pasó. Segunda pregunta. Porque Macbeth deviene tirano. Y al devenir tirano, deja de ser rey legítimo. Cuando lo llaman tirano, es porque ya no actúa más como agente político. Y, digamos, cuando yo pongo lo de la distinción entre legalidad y legitimidad, que es una distinción central de la teoría política, la legalidad es procedimental. O sea, yo obtengo un cargo por las reglas. La legitimidad es otra cosa muy distinta y tiene una lógica más complicada y más tortuosa que aparece en esta imagen, que es la parte superior de la estela en el código de Hammurabi. En esta imagen, el dios Shamash, el dios, le da la tabla de la ley al rey. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Si vos te vas a quejar a Hammurabi, decir, mira, che, macho, mira, esta ley no... Acá hay un problema con la ley. ¿Qué te va a decir Hammurabi? Andá, quejate con Dios. A mí no me traiga problema. A mí me mandó Dios y yo obedezco a quién, a Dios. La ley la escribió Dios. Ese es el tema de la legitimidad. Hay alguna instancia misteriosa, teológica, mitológica. Generalmente son teológicas, generalmente, ¿no? Hay un autor que a mí me atrae mucho, muy poderosamente, John Gray. Ojo, hay un imbécil, un idiota, con el mismo nombre, pero que escribe libros, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Eso es una pelotudez. Este John Gray es un filósofo político inglés, para mí un tipo muy importante, muy interesante, que es homónimo del otro. Cuando vos buscas en Mercado Libre o te salen los dos John Gray y no sabes cuál es cuál, no. Está claro. Uno es un ladrón, este no. Este es un gran filósofo. Él sostiene
tiene un libro muy lindo, que está en castellano, se llama 7 tipos de ateísmo. Y él sostiene que toda la filosofía política secular, moderna, liberalismo, ético-político, no es sino teología enmascarada. Él argumenta a favor de esto y a mí me convence poderosamente. O sea, el problema de la legitimidad no es el de la legalidad. La legalidad es de acuerdo a... aplicamos la Constitución. Ahora, bien, aplicamos la Constitución. Bien. Los que se reunieron en Santa Fe en no sé cuándo, julio de 1853, y redactaron la primera Constitución, ¿de dónde le vino la legalidad? De ningún lugar. No había una norma previa. Entonces ellos se legitimaron ¿con quién? Con el derecho natural, con Dios, con el derecho histórico. Pero ellos inventaron la Constitución, en donde, por ejemplo, ¿quién no está en la Constitución Argentina de 1853? Ustedes no están. Ustedes no están. Porque el voto femenino en la Argentina empezó en la década del 20 en la provincia de Santa Fe. ¿Correcto? O sea, ustedes no están. Son invisibles. No son personas políticas, ni elegidas ni pueden elegir. Entonces, la legitimidad, no la legalidad. La legalidad es el tema del derecho público. La famosa pirámide de Kelsen, la pirámide normativa. Derecho administrativo, regulaciones, derecho administrativo, derecho constitucional, constitución, Dios. No sé, él habla de la norma fundamental, es un invento de Kelsen porque no puede poner a Dios porque él es ateo, él es positivista. Pero la legitimidad, ¿de dónde viene? Y son narrativas, teológicas o mitológicas. Mucho más no hay. Porque si vos lees... John Gray dice eso, sí, el marxismo. Bueno, dejando la filosofía de historia marxista, o una metodología, dialéctica, esas cuestiones. Pero la justificación del partido viene de una teleología histórica que no es muy distinto de la salvación final después del Apocalipsis. A mí me gusta mucho la posición de Gray. En el fondo, todas las legitimidades políticas son de naturaleza teológica o teológica enmascarada, o sea, filosófico-política, o mitológicas. Es decir, acá tenés el caso de Hammurabi. Anda, quejate a Shamash. A mí no me cree problema. Yo soy el rey, tengo que ejercer la ley, y si te quejas mal, yo te meto en cana. No, pero ustedes no, andá al Dios. Yo obedezco a Dios. Yo obedezco a mí mismo. Porque yo le dije al sacerdote, escribime la tabla y poné a Dios que me vea a mí la tabla. Y el sacerdote lo hizo. Pero filosóficamente hay que distinguir los dos momentos. El momento del obediente y el momento del mandante. El mandante es Shamash. El obediente es Hammurabi. Entonces Hammurabi obedece. Eso lo legitima. Hay el Dios que me dice, la ley es esta. Y si te mueve la ley, castigo. Entonces si vos me dices a quejarte por el castigo, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Andá, quejate a Shamash. Primero encontrarlo. ¿Se entiende, no? O sea, esa imagen es muy poderosa, porque está ahí esculpida, no está en el primer código que nos llega completo de derecho privado. No el primero de la humanidad, pero el primero que conocemos completo. Antes hubo otros que conocemos fragmentariamente, hay alguna genealogía que se puede trazar, pero lo que tiene de importante el código Hammurabi es que es el primero que nos llega completo, con todas las leyes, con toda la parte procesal. Y aparte de arriba está la legitimidad. En el caso de Duncan, Macbeth, Pepito y Malcolm, eso viene de Dios. Nadie lo discute. O sea, mato al rey y paso a ser rey y Dios me va a nombrar rey. Tal vez Dios me juzgue por asesino, pero eso es un hecho privado. Pero políticamente no me va a juzgar. ¿Se entiende? Porque el poder está investido por el poder en las normas, como la regla de sucesión. La hipótesis que yo les propongo a ustedes es que el segundo Macbeth abandona las normas. Y por eso es tirano. Y por eso el tirano como agente moral. Bueno, hemos llegado... ahora se supone que yo tengo que apagar esto. Se supone que se apaga la silla realidad. Acá grabé, sí. Y acá creo que sí, sí. Vamos a cancelar esto. La próxima reunión, sí, 1:30 tengo grabado acá.
Bien. La próxima reunión vamos a hablar de Hamlet. Yo voy a cargar la película. Es una película rusa, que según los críticos es una de las mejores versiones de Hamlet, adaptada, es blanco y negro, muy austera, una foto muy austera, muy austera. O sea, pocos efectos especiales, poco, nada. Blanco y negro, mucho contraste. Cine ruso. Extraordinario. Y el tema que vamos a poner en Hamlet es destino y carácter. Y vamos a partir de una sentencia de Heráclito, donde él habla del daimon y el destino, el daimon. Vamos a ir por ahí. O sea, Hamlet, destino y carácter. O sea, en el agente moral, destino y carácter. ¿Qué tiene que ver con una pregunta que a mí siempre me interesó sobre Hamlet, que es la siguiente? ¿Cómo un ser miserable puede ejercer justicia sin que la justicia se desmerezca? ¿Sí? Porque él es un miserable. Mueren todos por su causa. Rosencrantz, Ofelia, Polonio, al que él mata personalmente. Pero a pesar de ello, él está llamado a ejercer justicia, que es castigar a los asesinos de su padre. No al que copula con la madre, es un tema que le pasa en la cabeza de él. Importa un bledo, puta penal. Pero tiene que castigar al asesino de su padre. Castigar penalmente y moralmente. Después lo demás, si él se quería acostar con la madre, no tiene una interpretación psicoanalítica. Hamlet es el personaje más tratado por psicólogos, psicoanalistas, antropólogos. La bibliografía sobre Hamlet es... Junto con Edipo, ¿no? Sí. No, Edipo se llama... Edipo creo que es la balanza más grande, pero en Hamlet ahí nomás. Es decir, Hamlet es un personaje que da para las lecturas que se les ocurra. Vamos a hacer algo acotado al proyecto que estamos teniendo. Así que están todos invitados a que vengan el próximo jueves. Esperemos que el clima sea más benigno